y vámonos nosotros al PowerPoint. Aquí está. Bien, lo que vamos a ver es la teoría de la decisión, ¿no es cierto? Bien, nosotros hemos visto la teoría del muestreo, hemos visto la teoría de la estimación, o sea, cómo trabajamos con el estadístico de muestra, cómo establecemos los parámetros que esa muestra debería cumplir. Y ahora vamos a ver cómo decidimos, cómo tomamos decisiones en función de la muestra que vamos a llevar. ¿Ya? Ese es básicamente lo que tenemos. Dice, en la práctica, dice, con frecuencia se tienen que tomar decisiones acerca de una población con base en información muestral. ¿Cierto? A tales decisiones se llaman decisiones estadísticas. Por ejemplo, tal vez se tenga... ¿Qué pasa aquí? Allá. Bien. Tal vez se tenga que decidir con base a datos muestrales si determinado suero es realmente eficaz en la curación de enfermedad, si un método educativo es mejor que otro, o si bien una moneda está alterada o no. O sea, básicamente lo que vamos a ver es que hay decisiones estadísticas que se toman. Por ejemplo, mi muestra es correcta, el parámetro de mi muestra estará dentro de mis estándares, cumplirá mi muestra el estándar que estoy buscando. Fíjense ustedes, aunque no lo crean, hay muchísimas fallas, por ejemplo, en las tomas de muestras de sangre. A veces salen resultados que no son estadísticamente significativos. El médico tiene que tener la capacidad de ver y darse cuenta cuando un resultado no parece lógico o no está bien. Entonces, un resultado podría no ser el correcto. Bien, si toca debatir sobre el tema, entonces tendríamos que determinar mediante la teoría de la decisión si ese resultado está dentro o fuera de los parámetros establecidos, ¿cierto? Para eso se usa la teoría de la decisión, para establecer si mi valor muestral está dentro de ciertos parámetros, ¿no?, que esta muestra tiene que cumplir. Por ejemplo, si el suero es realmente eficaz en la curación de enfermedad, o sea, yo puedo, ¿saben cómo hacen esto? Es curioso, colocan un grupo de 25, 30 personas a la cual le aplican, por ejemplo, vamos a suponer que están haciendo la vacuna del coronavirus. Colocan a 25 personas y le inyectan la vacuna, y a otras 25 le ponen un señuelo. O sea le ponen algo que no tiene nada, le ponen agua. Y comparan lo que pasa con el que tiene agua como al que le aplicaron la prueba. Después comparan los promedios de curación de uno con otro y ahí pueden determinar si la vacuna está siendo realmente eficaz o no. Entonces, hacen la comparación de los promedios. Y eso es lo que se hace en general en una investigación. Vamos a suponer que ustedes tienen un promedio de venta, ¿no?, que lo han obtenido mediante un estudio de mercado. Y el estudio de mercado dijo que ustedes iban a vender 15,000. Agarran y empiezan a vender, sacan una muestra de 20, 30 días y determinan, y digamos que les salió 14,000. Ese 14,000 estará dentro del estudio de mercado. El estudio de mercado está bien, habrá errado, porque no se olviden ustedes de que las muestras son valores que están entre cierto margen. Ya lo vimos en la teoría de la estimación, de que podría estar digamos, la media podría estar entre dos valores, ¿cierto? Entonces, queremos ver si realmente mi media está dentro de esos valores. Para eso aplicamos la teoría de la decisión. Cuando se trata de tomar una decisión, es útil hacer suposiciones o conjeturas acerca de la población de la que se está tratando. Estas suposiciones pueden ser o no ciertas y se les llama hipótesis. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a suponer de que el promedio que estoy obteniendo de mi muestra es correcto.
Eso es una hipótesis. La hipótesis no es otra cosa que una aseveración, una afirmación que no ha sido comprobada. Esto es así, ¿no es cierto? Eso es una hipótesis, pero que no lo he comprobado. Hay ciertos indicios que te dicen, digamos, que podría ser por ahí, pero no ha sido comprobado. Eso es lo que conocemos como hipótesis. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a plantear una hipótesis en el sentido de que voy a decir de que mi media está dentro de cierto parámetro o mi media está fuera de cierto parámetro. Y esa es mi hipótesis. Luego vamos a poner a prueba esa hipótesis. Vamos a hacer un trabajo de investigación y vamos a ver si realmente ese parámetro está dentro o está fuera de esos parámetros establecidos. Hipótesis nula. Hemos explicado ya cómo formular las hipótesis. Las hipótesis son aseveraciones que no han sido comprobadas, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis nula. En muchas ocasiones se formula una hipótesis estadística con la única finalidad de refutarla o anularla. Ok, yo creo una hipótesis y ahora la voy a poner en comprobación. Voy a comprobarla. Y esa hipótesis la puedo anular o la puedo refutar. En otras palabras, puedo aprobarla una vez que ya he comprobado su veracidad o puedo anularla. Por ejemplo, dice, ¿no? Si se quiere decidir si una moneda está cargada o no, se formula la hipótesis de que no está cargada. Vale decir, si yo arrojo una moneda, tiene que caer cara o cruz de manera proporcional. Vale decir de que si la lanzo 1000 veces esa moneda, casi 500 veces saldrá cara y casi 500 veces saldrá cruz. Eso sería una moneda que está correctamente balanceada. Ahora, si esa moneda está truncada, vale decir que si tiene más peso en la cara que en la cruz, pues probablemente salga más veces cara que cruz. Entonces la probabilidad ya no va a ser 0,5, la probabilidad será mayor o la probabilidad será menor, ¿no es cierto? Depende de qué es lo que se quiere que suceda. Entonces yo voy a contrastar la probabilidad versus lo que está pasando con mi experimento. Voy a contrastar, voy a comparar y ahí voy a determinar realmente si se cumple o no. También se quiere decidir si un método es mejor que otro. Se formula la hipótesis de que no hay diferencia entre los dos, es decir, que cualquier diferencia que se observe solo se debe a las fluctuaciones de muestreo de la misma población. Ahora, es como que, ok, la probabilidad es 0,5 de una moneda que es buena. Tengo una moneda que creo que está truncada, o sea, que es trucha. Entonces yo la voy a arrojar y voy a hacer el experimento y luego voy a anotar sus valores y voy a comparar esos valores con el valor de probabilidad. Obviamente, como estamos hablando de probabilidades, ¿no? El valor de mi experimento no va a ser exacto al de la probabilidad. Ya lo hemos visto y comprobado eso. ¿En cierto? ¿Se acuerdan cuando arrojamos 10 veces la moneda? Hemos comprobado que no es así. Pero hay ciertos parámetros. Para eso sirve mi intervalo de confianza. O sea, la media debería estar entre ciertos valores, dependiendo de mi desviación. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es comparar ese resultado basado en ese intervalo para ver si las diferencias son meramente por un tema de probabilidad y muestreo o porque realmente la moneda es trucha. Ese es un ejemplo. Podemos hacer con cualquier estadístico que querramos, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener dos hipótesis. Voy a tener la nula a la que voy a poner a la que le voy a aplicar el experimento para ver si realmente es cierta o falsa, ¿no? Y tengo que tener siempre una hipótesis alterna. Una hipótesis alterna que me permite de alguna manera, por ejemplo, el promedio de las fluctuaciones de mi moneda están dentro del parámetro establecido y por lo tanto puedo decir de que mi moneda no es trucha. Esa es mi hipótesis nula. Pero también puedo crear una alterna que diga que si esa moneda
cae fuera de los parámetros, entonces voy a denominarla moneda trucha. Y a eso le voy a llamar hipótesis alterna. La hipótesis nula puede ser aceptada o rechazada. En caso de rechazo podemos optar por una hipótesis alterna que debe tener un valor diferente a la hipótesis nula. Obviamente, mi hipótesis alterna va a contrastar de alguna manera mi hipótesis nula, ¿no es cierto? Pero que debe tener alguna relación con la variable de estudio de ejemplo. Siguiendo el ejemplo anterior, si la moneda es buena, la probabilidad debe ser 0,5, hipótesis nula. Pero si es mayor o menor a este resultado, podemos afirmar que la moneda es truncada, hipótesis alterna. Entonces, dentro de mi análisis de decisión, o sea, dentro de la teoría de decisión, yo tengo que crear dos hipótesis. Una hipótesis, que es la que voy a comprobar, y una alterna, que es la que voy a elegir en caso de rechazar mi hipótesis nula. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bien, si no tenemos preguntas, entonces vamos a proseguir, ¿ya? Errores tipo 1 y tipo 2. Bueno, aquí pasa lo siguiente. Dice, si se rechaza una hipótesis que debería aceptarse, se dice que se comete un error tipo 1. Si por otro lado se acepta una hipótesis que debería rechazarse, se comete un error tipo 2. En cualquiera de los casos ha habido una decisión errónea o se ha hecho un juicio erróneo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, sucede lo siguiente. Yo tengo mi parámetro, ¿no es cierto? Tengo mi intervalo. O sea, tengo mi media y tengo mi intervalo. Vamos a suponer que tengo un intervalo donde mi media de ventas es 1000 y el extremo derecho de mi intervalo, ¿sí? Es 1200. Saqué una muestra y justo me cayó 1200. Entonces la pregunta es, ¿debo aceptar mi hipótesis nula o debo rechazarla? Está en el límite, está ahí, ¿no es cierto? Si la acepto, podría cometer un error tipo 1. Si la rechazo, podría tener un error tipo 2. Entonces, ¿qué hacer en alternativas como esa? Entonces, ahí hay una serie de elementos que se pueden hacer. Uno, podrías volver a hacerlo el experimento. O sea, podrías volverlo a hacer todo de nuevo y a ver si el resultado mejora. O sea, sale de ese limbo donde no sabes si aceptar o rechazar. Puedes hacer que tu intervalo sea más grande o más pequeño, dependiendo de lo que tú quieras. Si lo que quieres es olvidarte del problema de que esté justo ahí, pues el intervalo lo haces más chico y rechazas tu muestra. Puedes hacer que tu intervalo sea más grande. ¿De qué dependerá que yo haga un intervalo más grande o un intervalo más chico? Bueno, dependerá del tamaño de mi muestra. Mientras más grande la muestra, yo puedo utilizar intervalos más grandes. Mientras más pequeño, necesito utilizar intervalos más pequeños. Entonces es un tema de decisión del investigador que quiere hacer. A veces no se puede incrementar el tamaño de una muestra. Digamos que con la muestra de 40 me dio justo ahí en el límite y no sé si decidir aceptarla o rechazarla. Podría aumentar el tamaño de mi muestra y con eso soluciono mi problema. Pero el tema está en que a veces no podemos. Suponte que es un examen de sangre que ya le sacaste a una persona y ya no puedes volvérsela a sacar de nuevo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no puedes aumentar el tamaño de tu muestra. Ya está, ya fue. Entonces hay muchos casos donde sucede eso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hice una producción, hice un lote de producción y saqué una muestra como testigo. En los procesos productivos industriales se hace mucho eso. O sea, tú haces un proceso de producción, haces un batch, digamos, y de ahí extraes una pequeña muestra que te sirve de testigo. Digamos que ese batch, ese stock que salió errado, o sea, algo pasó en la producción y salió mal, ¿no es cierto? Entonces tú quieres saber si tu muestra está bien, si fue un error de producción. Vamos a suponer que
vendiste ese stock, se fue a Europa y allá te llaman y te dicen, llegó en mal estado. Tú no sabes si fue por tu producción o no sabes si en el proceso del transporte, del viaje, digamos, se dañó la mercadería. Entonces, tú sacas tu testigo, ¿no? Y le aplicas una prueba. Si la prueba sale bien, entonces tú dices, no, el problema fue en el viaje, discúlpeme, pero aquí está mi testigo que dice que ese producto está en buen estado. Si te dice que tu testigo salió mal, entonces ya sabes que tu producción estuvo mal y bueno, ahí llama a tu cliente y le dices, te voy a cambiar tu stock porque realmente pasó algo con la producción. La pregunta es que ahí, por ejemplo, ya sacaste una muestra de un producto que ya se fue. Ya no puedes incrementar tu muestra porque ya la sacaste. Es más, tu muestra ya, tu producto ya no existe, entonces ya no puedes aumentar la muestra. Entonces, hay situaciones en las cuales no puedes hacer muchas cosas. Entonces, en ese caso, lo único que te queda es ampliar o reducir el intervalo de confianza. Esto es como, imagínate, decides casarte con alguien, ¿no es cierto? Hay ciertos parámetros que las personas tienen que cumplir. Fidelidad, trabajo, lealtad, detalle, cariño, ¿no es cierto? Hay un montón de variables, ¿no? Que hacen tomar una decisión. Y el amor, por supuesto. Entonces resulta de que decides casarte con alguien y resulta que el cambio es flojo, ¿ya? Una variable menos, o sea que se empieza a alejar de lo que tú tenías, pensado. Bueno, pero como lo quieres, lo soporta y tiene todo lo demás, digamos, es detallista, te cuida, digamos, ¿no? Entonces, decides aceptarlo todavía. Bueno, resulta que aparte de vago es borracho. Ya, otra variable menos, y ya la persona se encuentra en el limbo. Ya está, o sea, ya tienes que tomar una decisión, o lo aceptas o lo rechazas. Si lo aceptas, cometes un error tipo 1. Si lo rechazas, puedes cometer un error tipo 2. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Por qué? Porque tienes el problema de estar enamorado de tu muestra. Y eso es lo que pasa en una investigación. A veces no puedes. Entonces, tienes que tomar una decisión. Amplías, ¿no? Amplías tus variables, dices, bueno, ya lo acepto borracho y lo acepto flojo. Entonces, lo aceptas, ya está, lo asumes. O achicas y dices, no, yo no voy a soportar ni borracho ni flojo. O soporto una de las dos cosas, pero no las dos juntas. Así que achicas tu intervalo y lo descartas y lo mandas volar, por muy enamorado o enamorada que esté. Exactamente eso es lo que pasa con con el error tipo 1 y el error tipo 2. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Yo no tengo. Muy bien. Si no hay preguntas, proseguimos. Nivel de significancia. Cuando se aprueba una determinada hipótesis, ¿no? A la probabilidad máxima a la que está dispuesto a cometer un error tipo 1. Se le llama nivel de significancia de la prueba. O sea, ese parámetro máximo que estás colocando, o sea, hasta dónde estás dispuesto a aceptar a tu muestra. Ese es el nivel de significancia. Y el nivel de significancia no es otra cosa que alfa. Y alfa es el que determina el tamaño de tu intervalo. Por lo tanto, el intervalo de confianza es el que determinará hasta qué nivel vas a considerar tus parámetros. Fuera de esos niveles, ¿no? Ya no los vas a considerar. Esto es muy importante porque el nivel de significancia te va a decir de cuándo vas a aceptar una muestra y cuándo la vas a rechazar, ¿cierto? La voy a aceptar si está dentro de esos parámetros y la voy a rechazar si está fuera de esos parámetros. Por lo tanto, el nivel de significancia, que no es otra cosa que el intervalo de confianza, ¿no? Determinado por su alfa,
Ya hemos visto eso al 95%, al 90%, al 99%, al 80%, ¿no? Tienes que elegir en el momento de hacer tu prueba. Cuando haces tu prueba, dices, bueno, esto va a tener un nivel de significancia del 5%, del 9%, del 1%, del 40%, y tienes que determinar cuál va a ser el valor que va a determinar hasta dónde puedes soportar tu muestra. Ese es el nivel de significancia. Entonces, hasta aquí tenemos tres elementos. Tenemos, número uno, la hipótesis. ¿No es cierto? Bien. Número dos, el nivel de significancia. Número tres, el nivel de significancia está íntimamente relacionado con el error tipo 1, tipo 2. Si lo hago más grande, mi error tipo 2 será más probable. Si lo hago muy chico, mi error tipo 1 será más probable también. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que elegir un nivel de significancia, ¿no? Que se acomode al trabajo de investigación que estoy haciendo. Y eso dependerá mucho del tamaño de la muestra que pueda obtener, de la calidad de la muestra, qué tan aleatoria fue. Entonces, hay una serie de variables ahí que se introducen y que uno determina en el momento de, o que uno hace la elección en el momento de elegir el nivel de significancia. Por ejemplo, para las encuestas nacionales de votación, el nivel de significancia es del 1%, vale decir de que el intervalo lo hacen al 99%. ¿Por qué hacen un intervalo tan grande? Porque su muestra es también muy grande. Estamos hablando de muestras que pasan las 1.500, 1.200 personas encuestadas. Entonces, como el nivel de muestra es tan grande, ¿no? Pueden utilizar intervalos grandes también, porque ese nivel de muestra grande va a hacer de que su desviación sea más pequeña, o sea, el valor que estoy obteniendo en mi muestra va a ser muy cercano a mi valor de mi población. Entonces yo puedo utilizar intervalos grandes. Pero si voy a utilizar, por ejemplo, voy a utilizar muestras pequeñas de 30, de 40, ¿no es cierto? En ese caso, ya no puedo utilizar yo un intervalo tan grande porque voy a tener error tipo 2. Entonces, ahí lo que yo necesito es hacer intervalos más pequeños. Trabajaré al 80%, trabajaré al 90%, ¿no es cierto? Para poder tener un valor que realmente pueda cumplir, porque al tener muestras más pequeñas, las desviaciones se hacen más grandes y por lo tanto el tamaño de los valores entre el valor de la media y el valor extremo, ¿no? Va a ser significativamente más grande. Entonces, dependerá mucho del tamaño de la muestra para elegir mi nivel de significancia. Para muestras muy grandes puedo utilizar intervalos grandes y para muestras pequeñas prefiero utilizar intervalos más pequeños. ¿Ya? ¿Pregunta hasta aquí? Bien, vamos a ir adelante entonces. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para ver cómo funciona nuestro modelo. ¿Listo? Bien. Dice, en una prueba de rendimiento para cierto personal de una empresa, un estudio determinó que el promedio era 90. O sea, hay un estudio que dice que el promedio de cierto personal es 90 sobre 100. ¿Listo? Pero el encargado de recursos humanos dice, no está de acuerdo, por la cual el de recursos humanos dijo, no estoy de acuerdo con ese 90, tengo dudas que eso sea así, yo pienso que mi personal es mucho mejor que eso y que por lo tanto voy a sacar una muestra. Saca una muestra de 40 personas y le aplica nuevamente la prueba. Y el resultado fue 95 con desviación de 12. Ahora la pregunta es, ¿puede afirmar el encargado de recursos humanos que está en lo correcto o no? Porque fíjense que 90, ¿no es cierto? 90 es mi media, pero puede ser que gente haya sacado notas de 99, 98, 97, 85, 82, 83 y mi promedio dio 90. Por lo tanto, que yo saque una muestra de 95, a lo mejor tuve suerte y justo los 40 que elegí son los más capos de todo y me dieron un promedio de 95. Entonces, eso sería
eso me daría un resultado incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, para salir de dudas, ¿no? Voy a aplicarle una prueba de hipótesis para ver si realmente ese 95 está dentro o fuera de mi parámetro. ¿Listo? Es lo que voy a hacer. Primero, plantear la hipótesis, ¿no es cierto? Tengo que plantear la hipótesis. Bueno, yo tengo aquí que mi valor poblacional es 90. Así que como el 90 es lo que voy a comprobar, voy a decir si el promedio real es 90. ¿No es cierto? Si el promedio de mu es igual a 90, esa es mi hipótesis nula, eso es lo que voy a comprobar. Si no, el promedio es mayor a 90. ¿Por qué mayor a 90? Porque el resultado de mi muestra fue 95. Si el resultado de mi muestra hubiese sido 80, esto hubiese sido menor a 90. ¿No es cierto? Pero como el resultado fue mayor, entonces resulta de que la media es mayor. Si yo acepto esto, significa que los parámetros están dentro de 90. Si rechazo esto, significa que los parámetros están fuera de 90 y que tienen que estar inclinados a este lado, o sea, al lado de la derecha, ¿no es cierto? Y ahí el promedio tendría que ser mayor a 90 y ahí podría afirmar de que efectivamente el personal tiene una mayor calificación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, estamos, pero no tengo preguntas. Ok. Entonces, seguimos. ¿Listo? Elegir el estadístico. Bueno, tengo muestra, tengo desviación. Fíjense que esto es una muestra absoluta, no es proporción, no es diferencia de media. ¿Qué es? Es una media. O sea que voy a utilizar la normal tal cual, ¿no es cierto? Entonces elijo mi estadístico y digo que voy a utilizar este estadístico, ¿ya? Voy a elegir este estadístico, el de Z, ¿ya? Bien. Paso número 3. Aquí, elijo el paso número... ¿Qué pasó aquí? Está. Número 1, plantear hipótesis. Número 2, elijo el estadístico, que en este caso es Z. Número 3, voy a elegir el nivel de significación. Con una muestra de 40, necesito un intervalo relativamente pequeño, pero no tan pequeño. Así que un término medio es utilizar el 95%. Así que voy a utilizar un nivel de significancia del 5% de error para mi intervalo. Así que voy a utilizar alfa al 5% a 2 colas. Eso significa de que mi Z va a valer el alfa al 95%, mi Z va a valer 1,96. Ya hicimos este ejercicio allá cuando hicimos los intervalos de confianza, ¿se acuerdan? Para intervalos del 95% teníamos que la Z era 1,96. Bueno, poner a prueba la hipótesis. Una vez que yo establecí mi estadístico, establecí mi nivel de significancia, meto mis datos y compruebo. Aquí la Z me dio 2,63. ¿Qué significa eso? Para Z al 95%, este punto de aquí y este punto de acá es menos 1,96 y el de acá es 1,96. Bien, ¿qué significa eso? Si mi muestra cae dentro de estos parámetros, yo puedo decir de que mi promedio es 90. Si mi muestra cae fuera de esos parámetros, entonces yo puedo decir de que esto está fuera de mis parámetros. Entonces, aquí es donde yo establezco, fíjense que aquí voy a rechazar mi hipótesis nula y aquí voy a aprobar mi hipótesis nula, ¿no es cierto? Entonces, en esta zona interna es donde yo voy a decir que si el parámetro cae dentro de esto, entonces yo voy a afirmar de que mi media es igual a 90, porque esa fue la hipótesis que planteé. Pero si mis parámetros caen fuera de 90, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula y voy a aceptar la alterna. Bien,
¿Cuánto fue mi resultado? 2.63. 2.63 a la derecha. Fíjense que aquí es 1.96 y el 2.63 se encuentra por aquí, en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, eso quiere decir de que y aquí ya paso a la conclusión, ¿no? Aquí lo que puedo decir es de que efectivamente el encargado de recursos humanos tenía razón y que el promedio de los empleados es mayor a 90, ¿no es cierto? En este caso, 95. ¿Ya? Eso es un test de hipótesis. Esos son los procesos que yo tengo que tener y esta es la razón y la utilidad de un test de hipótesis o la teoría de la decisión. Si esta Z hubiera salido, por ejemplo, si esta desviación hubiera sido más grande, hubiese sido 20, esta Z hubiera salido 1.5. 1.5 se encontraba dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, en este caso, yo tenía que afirmar de que el promedio era 90 y que ese 95 es producto de la fluctuación de mi muestra y no de que realmente el resultado sea mayor a 90. Bien. Preguntas hasta aquí. Para esto de la decisión 1 o 2, es interpretación del que está haciendo el análisis, ¿no? O sea, va a depender mucho de qué, o puedo optar por los dos casos y salir de dudas, ¿no? Por lo general, el investigador hace eso, pues, ¿no? A veces lo hace con un intervalo al 95 y lo hace a un intervalo, por ejemplo, si yo lo hiciera a un intervalo del 99%, el valor sería 2.61. Estaría muy, muy próximo a aceptar o rechazar y tener el problema del error tipo 1, tipo 2. Si es que yo hubiera elegido un intervalo del 99%, ahí las cosas fueran completamente distintas. Pero ¿qué es lo que pasa? Decidí hacer un intervalo más pequeño porque mi muestra es pequeña. Entonces, en función de eso, decidí hacer un intervalo más pequeño y en este caso estoy afirmando que efectivamente mi media no es 90. El criterio de la investigación del investigador es el que determinará el nivel de significancia. Si tú quieres ampliar el tamaño de tu intervalo, digamos al 99%, vas a estar muy cerca del 2.63. Entonces ahí te quedan dos caminos. O achicas el intervalo o incrementas el tamaño de tu muestra. Porque fíjate que si este valor se hace más grande, ¿no es cierto? Si este valor se hace más grande, este valor se hace más chico. Si este valor se hace más chico, ¿no es cierto? Este valor se hace más grande. Entonces, este de aquí, lo único que te queda es incrementar el tamaño de tu muestra. La pregunta es si puedes. Si puedes hacerlo. Primero, si puedes hacer un segundo experimento. O sea, aquí tendrías que, si quieres hacer a un 99%, tendrías que volver a tomar una segunda muestra y esta vez en vez de elegir a 40, elegir a 90 personas y volver a elaborar la prueba. ¿No es cierto? Fíjense, hay una película que se llama Con ganas de triunfar, que es la vida de Javier Escalante. ¿Se acuerdan? Del Sí, el profesor, profesor de matemática. del profesor de matemáticas. ¿Por qué decidieron repetir la prueba de sus alumnos? En la película lo hacen repetir la prueba, ¿se acuerdan? Por lo Sí, siguiente, porque el promedio de calificaciones que usualmente ese colegio tenía siempre era bajo. Misteriosamente aparece una nota alta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Cuando las calificaciones, los alumnos van a ir a estudiar gratuitamente a una universidad dependiendo de su nivel de notas. Si tiene notas muy altas, puede optar por universidades como Harvard, como Princeton, una cosa así.
Si sus notas son bajas, termina estudiando en el Tecnológico de Peyotilehue, ¿no es cierto? Porque obviamente no van a gastar dinero en una persona que no tiene capacidad de estudio. Si la persona tiene capacidad de estudio, entonces lo van a becar y lo van a mandar a una universidad alta. Entonces resultaba paradójico de que este grupo de gente que era venía de un estrato social muy deprimente, ¿no? Haya tenido calificaciones tan altas que nunca había ocurrido. Entonces ellos supusieron de que en realidad lo que ocurrió fue de que copiaron. O sea, el profesor los ayudó. Les ayudó a resolver el examen, les puso una nota alta para que ellos pudieran ingresar a una mejor universidad. Esa fue la razón, porque inclusive se hace y se les dice de que si hicieron la prueba de Gauss, que es esta, de la prueba de Gauss, ¿no? Para determinar si eso era así o no. Entonces no había una explicación lógica de lo que había ocurrido. Por eso fue que decidieron tomar un nuevo examen. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esto se utiliza básicamente en cualquier proceso de investigación, ¿no? Cualquier proceso de investigación tiene esto que nosotros tenemos aquí. Bien, se va a cortar, lo voy a cortar yo ahorita y vamos a regresar, ¿ya? Lo voy a cortar en este momento y regresamos enseguida. Ok.